El 1 de noviembre de 1755, a las 9:40 de la mañana, Lisboa vivió una de las tragedias más devastadoras de la historia europea, un terremoto de magnitud estimada entre 8.5 y 9.0 en la escala de Richter. Este terremoto fue acompañado de un maremoto y una serie de incendios que arrasaron la capital de Portugal. En cuestión de minutos, una de las ciudades más prósperas de Europa se desplomó, causando la muerte de entre 30.000 y 100.000 personas. Este evento no solo dejó una huella profunda en la historia de la ciudad, sino que marcó el nacimiento de una nueva era en la ciencia, la filosofía y la política de Europa. El sismo fue extremadamente violento. Su epicentro se encontraba cerca de la costa de Portugal, en el Océano Atlántico. En Lisboa, la ciudad sufrió un daño catastrófico. La mayoría de los edificios de la ciudad, incluidas iglesias, conventos y palacios, se desplomaron en pocos segundos. Entre las construcciones que colapsaron estaban el monasterio de los Jerónimos, la iglesia de San Vicente de Fora, el convento de la Madre de Dios y otras estructuras religiosas que habían sido el corazón espiritual de la ciudad. Pero el desastre no se limitó solo al terremoto. Un maremoto devastador siguió poco después del sismo. Las olas gigantes, que llegaron a alcanzar hasta 20 metros de altura en algunas zonas, golpearon la costa portuguesa, arrasando con el puerto de Lisboa y destruyendo barcos que se encontraban en el mar. La ciudad, cuyo puerto era vital para el comercio europeo, quedó sumida en el caos. La flota comercial portuguesa fue prácticamente aniquilada. Las olas del tsunami llegaron incluso a las costas de América, afectando a países como Brasil. El terremoto fue seguido por incendios descontrolados que arrasaron con lo que quedaba de la ciudad. Estos incendios fueron alimentados por el colapso de las estructuras, que expusieron los edificios a las llamas durante días. Las víctimas, en su mayoría, murieron de manera instantánea, pero también hubo muchas personas atrapadas bajo los escombros o quemadas por los incendios. Las cifras exactas de muertes nunca se conocerán con certeza, pero se calcula que entre el 20 y el 50% de la población de Lisboa perdió la vida en cuestión de horas. El terremoto de Lisboa fue un evento tan catastrófico que tuvo un profundo impacto en el pensamiento de la época. En un contexto en el que la mayoría de la población aún mantenía una visión religiosa del mundo, muchos consideraron que el terremoto era un castigo divino. Esta interpretación fue promovida por la Iglesia Católica, que insistió en que el desastre era una señal de la ira de Dios, que castigaba a la ciudad por su pecado. El terremoto puso en evidencia la fragilidad de la vida humana y la injusticia de los desastres naturales, lo que llevó a muchos a cuestionar la existencia de un orden divino perfecto en el universo. El filósofo alemán Immanuel Kant también reflexionó sobre el terremoto en su obra Sobre los terremotos, donde planteó que el sismo no era un castigo de Dios, sino un fenómeno natural que debía ser comprendido a través de la razón y la observación científica. Esta perspectiva representó un giro en el pensamiento europeo, que comenzó a abandonar las explicaciones religiosas y a adoptar un enfoque más racional y científico frente a los desastres naturales. Uno de los aspectos más notables del terremoto de Lisboa fue la reacción política ante la catástrofe. Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal, quien era el primer ministro de Portugal en ese momento, se convirtió en una figura central en la respuesta al desastre. En lugar de ceder a la desesperación o al pánico, Pombal adoptó una postura pragmática y decidida. El marqués de Pombal no se dejó llevar por el miedo ni por las explicaciones religiosas sobre el desastre. En su lugar, puso en marcha un plan de acción inmediato para enfrentar la crisis. Organizó esfuerzos de rescate y socorro para salvar a los supervivientes y proporcionar ayuda a los afectados por el terremoto. A pesar de la magnitud del desastre, Pombal mostró una gran capacidad de organización y liderazgo. Pero su papel más importante fue en la reconstrucción de Lisboa. Pombal implementó un ambicioso plan para reconstruir la ciudad, no solo con el fin de restaurar lo perdido, sino para modernizarla. A diferencia de otras ciudades europeas que simplemente reconstruían sus estructuras tal como eran, Lisboa fue rediseñada bajo nuevos principios arquitectónicos que incorporaban la prevención de futuros desastres sísmicos. Se construyeron edificios más resistentes al temblor, y se establecieron estrictos códigos de construcción. La Plaza del Comercio, por ejemplo, fue diseñada con un nuevo enfoque que incorporaba elementos de arquitectura que minimizaban los riesgos en caso de otro terremoto. El terremoto de Lisboa también fue un hito en el desarrollo de la ciencia moderna.
Aunque en el siglo XVIII aún no existían los avances tecnológicos para estudiar los terremotos de la forma en que lo hacemos hoy, el evento de 1755 inspiró a muchos científicos a investigar la naturaleza de los sismos. A través de la observación de los efectos del terremoto, se comenzaron a formular teorías sobre la estructura interna de la Tierra, y la necesidad de desarrollar una metodología científica para estudiar los sismos se hizo evidente. Aunque la teoría de la tectónica de placas no se desarrollaría hasta el siglo XX, el terremoto de Lisboa puso en marcha una nueva forma de ver y estudiar los fenómenos naturales. El terremoto de Lisboa de 1755 fue mucho más que una tragedia natural, fue un evento que transformó la forma en que el mundo veía la ciencia, la religión y la política. La catástrofe impulsó avances en la sismología, motivó un cuestionamiento profundo sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y dejó una huella indeleble en el pensamiento filosófico y político de la época. Lisboa, bajo el liderazgo del Marqués de Pombal, logró renacer de sus cenizas. Su reconstrucción se convirtió en un modelo para otras ciudades europeas. Este desastre, que destruyó tanto la infraestructura material como la espiritual de la ciudad, también fue un catalizador de cambio, un punto de inflexión en la historia que marcó el fin de una era medieval y el comienzo de una nueva forma de entender el mundo. Si le ha gustado este programa puede verlo en su integralidad en mi canal de Arte e Historia en YouTube, me encuentra como Frank Fernández Historia.